introducción para que pongamos en perspectiva todo lo que vamos a escuchar en este día. Ahora vamos a entrar en el tema de las perspectivas. Lo que creemos nosotros puede empezar a darnos muchas ideas para pensar. ¿Cómo está la iglesia hoy frente a la realidad colombiana? ¿O cómo podemos observar el trabajo también que estamos haciendo desde una óptica diferente? Y para eso quiero empezar hoy por invitar a la rectora del Seminario Bíblico de Colombia, Elizabeth Sende, que es un placer tenerla con nosotros. Me gustaría que la reciban con un aplauso a ella. La verdad es un regalo tenerla con nosotros. Además, ella como rectora nos va a hablar hoy sobre la perspectiva teológica. En este momento, pues, le entrego el micrófono. Muchísimas gracias, Gabriel. Y a nombre de la FUSBC, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, les damos a todos la bienvenida a nuestra casa. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Yo quiero que ustedes me digan, con palabras sueltas, no quiero discursos ni oraciones muy elaboradas, ¿qué palabras usarían para describir los días que vivimos? Pensemos en Colombia para empezar. Una palabra que a ustedes se les cruce para cuando yo pienso en los días que vivimos o en estos tiempos en Colombia, esta es la palabra que para mí describe eso. Desesperanzador. Tremendo reto. ¿Cómo? Confusión. Convulsión. ¿Alguien dijo otra cosa por aquí? Locura. Exigentes. Oportunidades. Desenfoque. Caos. Peligrosos. Disensión. Perdón, dijiste aquí otra vez. ¿Me repiten lo que dijiste? Cruciales. ¿Notaron cuántas palabras son negativas y cuántas son positivas? La mayoría de lo que en el imaginario que nosotros tenemos de nuestros días no es muy positivo. Y claro, ese imaginario se forma a partir de lo que nosotros se nos presenta como lo que está pasando en el país, ¿cierto? Como la realidad. Y escuchamos. Y uno no tiene sino que leer los titulares de la prensa o escuchar los noticieros o seguir las discusiones en las redes sociales. Y no me sorprende en nada que la mayoría de las expresiones que han usado no sean positivas. Por lo menos quiere decir que entendemos que no vivimos en días fáciles. Y en eso no somos diferentes de los días que vivió Timoteo, o que vivió el apóstol Pablo, que vivió la iglesia en sus primeras décadas. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, un pastor joven, encargado de una iglesia bien problemática, la iglesia de Éfeso, le escribe y le dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa expresión, los últimos días, en plural, en el Nuevo Testamento es una expresión técnica, como cuando nosotros hablamos de los años 50 o hablamos de la violencia en la historia del país y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, de qué momento estamos hablando. En la historia de la salvación, la expresión en plural, los últimos días, es una referencia a los días entre la primera venida del Mesías y la venida del Señor que nosotros aguardamos. Entonces, ¿cuántos aquí vienen de iglesias pentecostales, carismáticas, donde eso del Espíritu Santo es muy importante? Que leen harto Hechos. Eso. ¿Cómo empieza Pablo a explicar lo que está pasando el día de Pentecostés? Se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Joel, el profeta Joel, que en los últimos días, los últimos días están inaugurados y lo que está pasando es la inauguración de esos últimos días.
Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo, mira, en los últimos días, es decir, los días que tú y yo vivimos y hasta que el Señor vuelva, esos son días difíciles. Y empieza a describir por qué. Lo que los hace difíciles es la gente de los últimos días. No es la economía, no es la desaceleración de la economía, no tiene que ver con desastres naturales, no tiene que ver con menos oportunidades, no tiene que ver con guerras o rumores de guerras, por lo menos en este texto. Tiene que ver con la calidad de la gente. Lo peligroso de los últimos días, de los días que ustedes y yo vivimos, que por eso describimos como describimos, es la gente. Y escuchen esta descripción, donde los versículos 2 al 4 del capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Como una avalancha de maldad se suceden unos a otros 18 características negativas de la gente de los últimos días. Y yo se las voy a leer y díganme si describen los días nuestros o no. Porque parecen sacadas de la prensa amarillista. Pero es la cotidianidad de nuestro país y del mundo. Son egoístas, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos y amadores de los deleites más que de Dios. Uno oye eso y estas cartas fueron escritas para leer en voz alta, a propósito. Y uno lo lee en voz alta y no le suena como que es una ametralladora que dispara cosas de características como de veras como una avalancha de maldad. 18 cosas. Se las vuelvo a leer a ver si describen nuestro tiempo y luego hacemos una votación. Egoístas, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites. ¿Cuántos votan que sí nos describe nuestros días y cuántos que no, que eso era allá en el primer siglo? ¿Cuántos votan que sí? Bueno, entonces estamos más o menos como en la misma página con el apóstol Pablo. Estos son los últimos días. Y no estoy hablando de que ya el mundo se acaba al final de este año. Por favor, no vayan a salir diciendo que la rectora del Seminario Bíblico de Colombia ya predijo y vaticinó que se acaba el mundo al final del 2019, máximo julio del 2018, porque son los últimos días. Entonces, yo ya les dije cómo se usa el término técnicamente, ¿cierto? Son los días entre la venida de Jesús y su ascensión y su segunda venida, la que estamos esperando. Así son. Esta gente que describe la gente del primer siglo y nos describe a nosotros en estas generaciones, describe el mundo en que vivimos, es muy importante que lo entendamos si de veras le apuntamos a una pastoral que alcance con el Evangelio y forme a partir del Evangelio a gente entre los 6 y los 25 años, cuando son como arcilla entre los dedos. Si no entendemos los días que son el contexto para esa formación, lo que hagamos va a ser como en una burbuja y en un mundo ideal que no existe. El mundo que existe es el que está ahí descrito. Que no nos sorprenda, ese es el mundo en que vivimos. Y en ese mundo se nos ha dado la misión de formar a otros y de alcanzarlos con el Evangelio y de formarlos para el reino de los cielos. Miren, las primeras dos características empiezan denotando lo que esta gente ama.
Se aman a sí mismos, son egoístas. Y aman la plática, son avaros. Que en la misma carta constituye idolatría, el amor al dinero. Y la última característica describe su tercer amor: aman el placer. Esos tres amores rigen la vida de la gente de los últimos tiempos. El amor a sí mismo, el amor a la plática y el amor al placer. Y por supuesto, el que vive para amarse a sí mismo y para amar al dinero, se relaciona con otros en una forma muy negativa. Porque vive lleno de una imagen inflada de sí mismo. Entonces trata a los demás con arrogancia y fácilmente se torna abusador en la manera como habla a otros o de otros. Por eso son blasfemos, que quiere decir calumniadores, difamadores. Piensen en cómo resolvemos nosotros las diferencias en nuestro país. ¿Cómo resolvemos las diferencias políticas? ¿Cuál es la primera estrategia para resolver las diferencias políticas? Insultamos al otro, lo descalificamos como persona, no dialogamos de las ideas, lo insultamos, lo deshumanizamos, lo descalificamos. Porque nosotros y nuestros idearios somos los importantes, porque nos amamos a nosotros mismos. Entonces lo más fácil es pisotear al otro. Hay 5 características que siguen, que tienen que ver con relaciones interpersonales. Esta gente, y todas son negativas y denotan carencias. Es gente desobediente, no conoce la noción de la obediencia. Porque obviamente si uno está lleno de su propia importancia, uno está por encima de la norma. Uno no se tiene que someter a nadie. Son ingratos, porque el que vive para sí mismo, los demás todos se lo deben. Entonces no tiene que ser agradecido con nadie. Es gente sin piedad. Cuando uno está lleno de sí mismo, uno es la medida de todo. Dios lo sirve a uno. No hay una noción de piedad y de temor de Dios. Insensibles, implacables, incapaces de reconciliarse con otros, no perdonadores. Eso es lo que implacables quiere decir a propósito. El término que se traduce aquí como implacables. Y a esas características se añade que son calumniadores, característica diabólica, por cierto, porque el diablo es el acusador, acusan falsamente y tienen fallas de carácter muy profundas. Es gente sin dominio propio, disoluta, libertina, despiadada, cruel, enemiga de lo bueno. Y finalmente, las 3 últimas características vuelven al orgullo y al trato con los demás. Son traidores, la única lealtad es a sí mismos. Impetuosos, no se detienen ante nada, ni ante nadie para lograr sus fines. Engreídos, su propia grandeza es lo que importa. Y aman el placer más que a Dios. Y Pablo concluye con una afirmación que es por demás sorprendente. Porque nosotros leemos todo eso y decimos, si la gente del mundo es así, por eso hay que evangelizarlos. Pero esta es gente que tiene apariencia de piedad, que hasta podrán decir que son cristianos. Pero su conducta niega la eficacia de lo que confiesan creer. Ahora, en términos de esta misma epístola, la eficacia de la fe tiene que ver con el poder de una vida transformada
por Dios y que refleja el carácter de Dios. Claro, esa gente no va a llegar muy lejos, pero la gran pregunta es, si es así el tiempo en que vivimos, si es así la gente de los días que vivimos y que los hacen peligrosos, difíciles. Para uno que está aquí, ustedes pensando en gente entre los 6 y 26 años, yo que dirijo una institución de formación teológica y pastoral al servicio de la iglesia, para gente que forma creyentes de todas las edades, ¿cómo se forma gente en tiempos así? Esa es una pregunta obligatoria. Y obligatoria no desde la técnica, sino desde la teología. Las personas entre los 6 y los 25 años, por lo regular, están inmersas en el sistema educativo. Entonces es importante que escuchemos las reflexiones del sistema educativo en nuestro país. En uno de los foros propiciados por Publicaciones Semana, donde se abordan temas de la realidad colombiana, se trató del tema Un país unido para la educación. Y la pregunta fue, ¿cómo educar los ciudadanos que Colombia necesita? En ese mismo foro, la doctora María Fernanda Campos Saavedra, que era la ministra de Educación en el momento, expresó. Y está citando un documento que marcó el rumbo de la educación colombiana y todavía está vigente dentro de una de esas cosas de proyección que hace el gobierno. Y dijo, buscamos una educación que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos y convivan en paz. Una educación competitiva, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. Claro que lo que dijo la ministra del momento refleja mucho de lo que todos anhelamos para nuestro país. ¿Quién no quiere ciudadanos éticos? ¿Quién no quiere gente respetuosa de lo público, que conviva en paz, que beneficie al país? Solo que la propuesta de nuestro sistema educativo es muy poco probable que llegue a producir gente de ese calibre y de ese talante ético y comprometido con la sociedad. Porque una educación cuya meta es formar ciudadanos competitivos para el concierto del mercado global, no busca formar gente que de veras sea respetuosa de los intereses de toda la comunidad. Los egresados de tal tipo de educación podrán llegar a ser muy competentes en ciertos campos profesionales y muy pertinentes para una economía globalizada. ¿Pero serán los ciudadanos que Colombia necesita? Necesitamos más profesionales universitarios al estilo de los ejecutivos del Fondo Premium, Saludcoop, Refricar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que necesitamos más docentes que inflan las cifras de estudiantes matriculados en los colegios públicos para desfalcar el erario público? ¿Será que necesitamos más funcionarios públicos que apelan a la dignidad de su cargo para colocarse por encima de la ley? ¿Será que necesitamos más ciudadanos cuya respuesta ante la infracción flagrante de la norma que es para el bien de todos, para la convivencia, es usted no sabe quién soy yo? Claro que anhelamos gente más ética. Claro. Más respetuosa, más comprometida con la convivencia. Pero esa no es la gente que nuestro sistema educativo produce.
Porque un sistema que está centrado en el aula y en la institución educativa y no en la persona a la que se forma. Un sistema que forma solamente para saber que usted tiene derechos, ya está formando gente que solo se ama a sí misma. Un sistema que no forma a la gente para saber que hay responsabilidades con los demás. Un sistema que forma para que usted viva la libre expresión de su personalidad. Forma gente que ama el placer más que el bien, solamente que le enseña cómo vivirlo sin correr muchos riesgos. ¿Será que hay otra propuesta? La misma epístola nos la plantea a partir de los versículos 10, del versículo 10 del mismo capítulo. Y es una propuesta que tiene dos componentes. Por lo regular, cuando nosotros hablamos en el medio eclesial de que tenemos que formar X tipo de personas o cosas, ¿qué inventamos? Un taller de liderazgo. Cuando un seminario piensa que tiene que formar egresados que sirvan a la iglesia, que sean más ética y todo eso, que dice, pues un curso de ética. Empezamos mal. La propuesta que surge de la epístola no empieza con inventarse cursos. Miren por dónde empieza. Tú, en cambio, le dice Pablo a Timoteo, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia en persecuciones y en sufrimientos. Y habla de sus sufrimientos y dice que así como él ha sido perseguido, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que a los malvados y embaucadores, a los que describió antes, pues les va a ir de mal en peor. Así que de ellos no tenemos que preocuparnos porque echarles miles de maldiciones, ya Dios se encarga de cómo les va a ir. Lo que Timoteo necesitaba como un pastor joven, lo que las personas en la ventana 625, en ese marco de edad del que se está hablando hoy, necesitan antes que nada son ejemplos que imitar. No más cursos, no más discursos. Y queridos hermanos y hermanas, esa es pregunta fundamental para todos los que estamos aquí, que nos interesa que esas personas de esas edades, que son moldeables, maleables, ¿cómo vamos a formarlos para que sean gente que ama a Dios y no a sí mismos? Que aman el bien y a Dios y no el placer. Y que en vez de amar al dinero, escogen el camino de la entrega en favor de otros. No va a ser con más cursos. Y yo trabajo en una asociación educativa, entonces no es que yo no creo en la educación. Pero es el currículo implícito, es la vida de quienes trabajamos con la gente. Son los modelos. Un modelo digno de imitar, como el que Pablo le ha dado a Timoteo. Tú has seguido lo que yo soy, lo que yo enseño. Y mi fidelidad en medio del sufrimiento, que es la marca de quienes quieren vivir piadosamente la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el modelo que ofrecemos? ¿Cómo es que la vida de cada uno de nosotros encarna la fe y la vocación de la cruz?
o más bien muestra el imaginario que hemos bautizado de amarnos a nosotros mismos, amar la platica y amar el placer, pero que lo bautizamos con un discurso religioso que plantea que Dios está al servicio de nuestros intereses personales, de nuestra acumulación y de nuestra felicidad. ¿De dónde sacamos la idea de que seguir al Señor nos va a hacer más populares, más ricos, más notorios, como individuos o como colectividades eclesiales? Y que lo que valida la experiencia real de nuestra fe es el reconocimiento público que aclama nuestra piedad. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que valida el ejemplo de Pablo es que así serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y yo no estoy abogando porque seamos mártires de vocación, que vayamos tras el sufrimiento, pero que sepamos que es parte y parcela de la fe y formemos gente para ese camino. Primer componente, el ejemplo. Y el segundo componente lo plantea Pablo en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, no para la competitividad. No hay nada malo con ser un empresario de éxito, siempre y cuando sea en una manera que honre a Dios y que sirva a los demás. No hay nada malo con ser un profesional exitoso, no hay nada malo con ser rectora de una institución universitaria, siempre y cuando sea para el servicio de los demás. Entonces, no es que uno no puede soñar, no es que uno no puede ser un profesional, no es que animemos a la gente a que no estudie. No hay nada malo con ser pastor de una iglesia que crece y que tiene influencia en su comunidad. Y que la gente dice, qué bueno que están entre nosotros, cambiaron este barrio. Si es para la gloria de Dios. La Escritura, segundo componente de ese modelo de formación. La Escritura que en virtud de que es inspirada por Dios, de su naturaleza, entonces sirve para enseñar en términos de contenido. Nos dice cuál es la sana doctrina que debemos transmitir, nos dice la verdad. Es útil para reprender, expone y refuta el error. Para corregir, porque expone las conductas erradas, equivocadas, y porque instruye en justicia, guía, entrena, produce conducta en la que se exhibe la rectitud que Dios anhela de quienes lo siguen. Las primeras dos funciones tienen que ver con lo que se cree. Enseña la verdad y desbarata los argumentos de la mentira, refuta el error. Y los últimos dos tienen que ver con cómo se vive. Expone la conducta errada, dice, pero así se vive. Queremos ser fieles en pensar en formar a gente entre los 6 y los 25 años para el reino de Dios. Conozcamos los tiempos en los que vivimos. No podemos. Yo no sé por qué dicen que las avestruces meten la cabeza en la arena. Yo nunca he visto una hacer eso. Pero no podemos ser, si es que son así, no podemos ser como las avestruces. Tenemos que ser plenamente conscientes y reconocer, así es el mundo y así es el contexto. No nos sorprendamos. Pero o dejamos a la gente a merced de esos ejemplos, o nos hacemos nosotros, por la misericordia de Dios y el poder transformador de su verdad y su espíritu, en ejemplos que inspiren a las generaciones más jóvenes
a no amarse a sí mismo, sino a Dios. A no amar el placer, sino a deleitar el corazón de Dios. Y a no amar el dinero, sino el servicio a los demás. Sabiendo que eso cuesta. Y cuesta muchas veces persecución. Esperamos en nuestra propia vida y ministerio vencer el error y crecer en la verdad, vencer el mal y crecer en santidad. Entonces volvamos a las Escrituras, porque para eso nos han sido dadas y son útiles. Que Dios nos bendiga.